Compañeras y compañeros, tengan todos buena noche. Es un gusto saludarles nuevamente. Espero que estén bien ya a la víspera de un nuevo fin de semana. Yo creo que ya se van sumando de a poco los demás estudiantes a esta sesión. Quiero comentarles que en el grupo de Classroom les compartí una hoja de Excel en la cual ustedes van a poder ir viendo el avance, digamos, en cuanto a los grupos que me han mandado sus listados de integrantes y la cantidad de integrantes que se han ido sumando en este. De esa cuenta, pues ya tenemos 209 estudiantes asignados de los 248, es decir, que aún nos faltan 39 estudiantes que se sumen al grupo. Voy a tratar de compartirles acá la imagen para los que aún no lo han visto. Y no sé si lo logran ver. De igual manera, pues el link está disponible para que todos puedan entrar y verificar. Entonces, por ejemplo, en el grupo de Fátima, ustedes pueden, al momento de clicar, ver la información de cada uno de los estudiantes que conforman ese grupo. Por aquí creo que me va a aparecer uno con todo y números de carnet y toda la cuestión, pero creo que fue porque no me mandó en formato de Excel. Entonces, este por acá, Byron, creo que no me lo mandó en formato, entonces solo conforme se trasladó la información, así fue que fue quedando. Entonces ya cuando me traslade el Excel correcto, pues ya se va a modificar acá esta parte. Por aquí veo que hay algunos están viendo esta información. Y pues por aquí les dejé igual una notita, ¿verdad? Para que vayan dándose cuenta cómo es que vamos trabajando hasta este momento. Entonces, 14 grupos tenemos. 13 de estos grupos son de 15 integrantes y de momento pues el grupo 9 de Nancy va de 14. Y el grupo 15, 16 y 17 aún no nos ha llegado la información. Hubo una compañera que escribió que aparentemente había enviado la información de su grupo, pero no ha llegado ni a la bandeja tradicional ni tampoco en la bandeja de spam. Entonces, pues para que pueda ella verificar nuevamente, verifique la cuenta de correo electrónico para pues que le pueda llegar y poder verificar. Sara me levanta la mano, ¿qué manda? Buenas tardes. Buenas tardes, Sara, buenas tardes compañeros. Sí, lo que sucede, yo le escribí en Classroom, lo que sucede es de que en mis carreras, porque yo soy enfermera y el día lunes estuve de turno, le había enviado un correo, pero no me percaté de que se quedó como borrador. Entonces, la situación es la siguiente, lo que sucede es que yo no tengo grupo. Entonces, era por eso de que yo no leí bien la información porque no podía estar en clase el lunes. Entonces, era para saber si yo me puedo adherir a alguno de los grupos. Si fuera tan amable, disculpe la molestia. bueno, en cuanto a adherirse a los grupos, yo creo que a través del chat se había solicitado pues que cada quien se fuera integrando, especialmente pues para los grupos nuevos que se sumaron, que pudieran conformar los nuevos grupos, crear un grupo de chat, crear un correo electrónico, etcétera. Entonces, creería que por medio de la plataforma de mensajes, pues podrías escribirles ahí para ver si algún grupo aún no tiene conformados todos sus integrantes y pueda pues adherirse a ellos. Si no, pues igual creo que el grupo de Nancy Colindres al momento tiene 14 integrantes. También podría consultarle a ella si en caso está conectada, pues que puedan ponerse de acuerdo, ¿verdad? Permítame un momentito.
Bien, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio ya a la sesión que tenemos programada para esta noche. Solo voy a dar ingreso a las otras personas que me están pidiendo acá acceso. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda previo a que empecemos. Sí, Cristian, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Un placer saludarlo con una consulta. Fíjese que con relación al glosario que había que entrarlo el día de hoy. Fíjese que yo lo presenté, lo subí en mi archivo, pero fíjese que yo no le coloqué mi nombre, solo le coloqué mis datos en el nombre del archivo y en un comentario. No sé si habrá inconveniente ahí. Pero sí lo subió dentro de la plataforma, sí le dio subir el archivo. Sí, lo subí de manera correcta en el apartado para agregar tareas y el archivo lleva mi nombre y mis datos y le coloqué ahí un comentario, pero no le coloqué en la hoja como tal mis datos. Entonces no sé si habrá inconveniente. Pues creería que tal vez no, porque sí está o sea, sí aparece en su espacio virtual donde están subiéndose las tareas, entonces... Así es. Creería que estamos bien, pero para la próxima sí hay que tratar de ponerlo, ¿verdad? Por sí, cualquier cosa. Tiene razón. No se preocupe. De acuerdo. Mil gracias. Gracias. Sara me volvió a levantar la mano. ¿Qué manda? No, perdón, licenciado, no la bajé. Gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, no sé si habrá alguna duda. Si no, pues damos inicio. ¿No? Bueno, entonces vamos a admitir a las últimas dos personas acá y vamos a entrar de lleno ya a recibir la clase. Y pues quiero comentarles que la sesión anterior, pues se les compartió el link de la clase. Se trató de hacer un resumen de lo que hemos ido viendo. Y pues también hoy vamos a tratar de ir viendo algunas generalidades para que vayamos comprendiendo ya en sí el tema del derecho internacional privado, ya que hay muchas personas que aún están con dudas sobre cómo es el funcionamiento de esta materia. Entonces vamos a tratar de recalcar un poco acerca de qué es el derecho, o sea, irnos a sus fuentes desde un inicio, ¿verdad? De una manera sintética, hasta llegar pues al tema de las fuentes nacionales e internacionales del derecho. Entonces vamos a compartir por acá la pantalla. No tengo. No sé qué es Claro que está afuera. Y me comentan o me dicen si se mira la diapositiva. Sí, se visualiza. Sí, ahí está. Sí, Muy bien, muchísimas gracias. Voy a aprovechar ahí a admitir a otras personas que estaban por ahí pendientes. Bueno, vamos a tratar de entrar de lleno, pues así terminamos un poquito antes de las 7 para que puedan tomarnos su medio respirito por ahí. Bueno, yo creo que vamos a empezar a hablar un poquito acerca de qué es en sí el derecho, o básicamente de dónde es que este proviene, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de hablar de la clasificación del derecho, de la norma jurídica, de las fuentes y de la clasificación de las fuentes del derecho como tal. Entonces, pues el derecho abarca o aborda pues, diversas acepciones, como por ejemplo el derecho interno, el derecho externo, el derecho objetivo, el derecho subjetivo, también el derecho privado, al igual que el derecho público y también el derecho vigente. Entonces, si recordamos pues las acepciones del derecho que mirábamos desde introducción al derecho, pues fuimos formando pues diferentes definiciones, pero
nos tuvimos que remontar primero al tema pues, del derecho romano. Y aquí encontrábamos pues, que se desprendía del vocablo latino, en este caso directum, que significa, digamos, en su primer origen, lo que es bien dirigido o lo que no se aparta del buen camino. Entonces aquí, por ejemplo, dentro de las definiciones que encontramos de derecho, encontramos que es ese conjunto de normas jurídicas que se van aplicando exclusivamente a los hombres que viven, en este caso, dentro de una sociedad. O también, pues siempre nos basábamos nosotros sobre esa premisa de que era un conjunto de normas jurídicas o normas y principios e instituciones que regían, en este caso, pues de una manera obligatoria, el actuar del hombre para poder alcanzar la justicia, la seguridad y el bien común. Entonces, esto pues va amarrado tanto de la Constitución Política de la República de Guatemala como de todas sus leyes complementarias. Entonces aquí se encuentra pues el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, implícito dentro de toda esta esfera o ambiente jurídico. Entonces por eso pues hablamos que son normas en este caso, o un conjunto de normas que son bilaterales, que son heterónomas, que son coercibles también, que son externas y que tienen un objeto, que en este caso ese objeto va a ser el de poder regular la conducta humana y también la interferencia intersubjetiva que existe. De esa cuenta, pues ya recordándonos un poquito qué es el derecho, podemos ir haciendo esa clasificación del derecho como tal. Y pues para eso vamos a partir que primero existe o es un derecho interno. Cuando hablamos de derecho interno nos vamos refiriendo nosotros básicamente a ese conjunto de normas jurídicas que van a regir los actos de quienes, de los individuos. ¿Cuándo? Cuando se realizan dentro de un territorio nacional, dentro de un estado, en este caso dentro de Guatemala. Y cuando hablamos del derecho externo, del derecho, no sé, usted lo puede conocer como extranjero o derecho internacional, pues básicamente es ese conjunto de normas jurídicas que van a regir las relaciones de un país con otros estados. Si hablamos del derecho objetivo, pues vamos irnos recordando también pues que es ese conjunto de normas jurídicas que van a formar ese andamiaje jurídico o esa maquinaria jurídica a través pues del concepto o el conjunto de preceptos del derecho directamente de la norma jurídica que lo van a constituir en este caso los códigos. Por ejemplo, código civil, código penal, código de comercio, código notariado, etcétera, ¿sí? Cuando hablamos del derecho subjetivo, pues básicamente nos referimos a que va a ser esa prerrogativa o bien el poder o la facultad con que cuenta una persona, en este caso, pues para poder reclamar el cumplimiento de las normas jurídicas y además considera que son las que le favorecen y le tutelan como tal. Entonces, el objetivo de la norma básicamente va a dar esa facultad y el subjetivo pues va a ser el de poder reconocer la norma. Y ahora, si lo vemos desde el ámbito del derecho privado, pues acá nos vamos a referir nosotros a que es un conjunto de normas jurídicas que van a regular lo que son las relaciones de los particulares entre sí. Y si lo vemos desde la perspectiva del derecho público, aquí vamos a recordar desde el semestre anterior que va a ser ese conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones del Estado como un ente soberano, en este caso con los ciudadanos o bien con otros estados. Y cuando hablamos, digamos, del derecho vigente, en este caso, pues nos referimos a un conjunto de normas jurídicas que en lugar o en un lugar y un tiempo determinado, el Estado impone que éstas sean obligatorias. Entonces va a ser aquel que primero no ha sido ni derogado ni tampoco abrogado. Y por último, pues por penúltimo tenemos al derecho positivo. Este derecho pues es ese conjunto de normas que se van a aplicar efectivamente en un tiempo y también en un lugar determinado. Y por último tenemos a lo que es el derecho natural.
Este pues va a ser ese conjunto de normas y principios que van a estar deducidas por la razón humana anteriores y superiores ¿a qué? A las normas del derecho positivo que las acabamos de comentar. Entonces todo esto pues va a desprender en algo que en este caso se denomina la norma jurídica, ¿sí? La norma jurídica pues vamos a encontrar nosotros que se divide en lo que son normas y en lo que son leyes naturales. Entonces, por norma podemos decir que en un sentido general es una regla de conducta, ya sea obligatoria o no. Y pues para poder comprender lo que es una norma y una ley natural, pues vamos a tratar de hacer una distinción, ir haciendo pues un pequeño análisis de cómo es que estas van funcionando. Entonces, recordemos que esto es un repaso pues de lo que hemos visto ya en semestres anteriores. Así pues, entonces, por ejemplo, en las leyes naturales vamos a encontrar la enumeración de principios científicos. Las normas van a enunciar, por ejemplo, reglas de conducta. Mientras que, o de igual manera, pues las leyes naturales van a regular, en este caso, relaciones que son necesarias, es decir, que siempre se cumple o se realiza lo que la ley señala. Y en este caso, pues las normas, relaciones contingentes, son esta premisa en se puede cumplir o no se puede cumplir. Entonces, pues las leyes naturales, por ejemplo, no se les viola, sino que se trata de principios que en este caso no admiten excepción. En cambio, las normas, esas sí pueden ser violadas o vulneradas, depende pues el concepto que ustedes le quieran dar. En las leyes naturales no se postula ningún valor, solo nos dice lo que ocurre en la naturaleza. Y por el contrario, la norma en este caso sí postula un valor o bien diversos valores. Entonces, recordando un poco esto, pues ya podemos pasar a hablar un poco de lo que son las fuentes del derecho, que recordemos pues que existen las fuentes históricas, las fuentes materiales o bien materiales o reales, también existe la jurisprudencia y las formales. Todas estas van a ser parte o van a conformar el ordenamiento jurídico guatemalteco y también van a ser precursoras de ordenamiento jurídico internacional o bien del derecho internacional. Entonces, para recordar un poco de las fuentes del derecho, tenemos a las fuentes históricas. Estas pues básicamente son aquellos documentos que bien podrían ser inscripciones, papiros de la antigüedad, libros, etcétera, ¿verdad? Y lo que van a hacer en este caso es encerrar el texto de una ley o bien de un conjunto de leyes. Ahora, si nos vamos a las fuentes materiales o reales, en este caso vamos a encontrar que son los factores y los elementos que van a determinar, en este caso, el contenido de las normas jurídicas, ¿sí? Es decir, pues que son entonces aquellos factores, por ejemplo, políticos, sociales, económicos, que en este caso van a contribuir a lo que es la formación del derecho y también pues deben de ser tomados en cuenta en este caso por los legisladores. ¿Para qué? Para poder crear normas jurídicas. Entonces, en el tema, por ejemplo, de la jurisprudencia hacia grandes rasgos, en el derecho positivo se entiende por el conjunto de principios, de criterios, de precedentes o bien de doctrinas que se encuentran en este caso, ¿en dónde? En las sentencias o bien en los fallos de ciertos jueces o tribunales. Y pues la principal fuente indirecta en este caso es de coadyuvar en lo que es la interpretación o bien en la integración de la ley, y además también pues va a poseer un carácter en este caso de obligatoriedad o obligatorio. Y las fuentes formales en este caso son los procesos de creación de las normas jurídicas, ¿sí? Entonces, comprendido esto, pues ya podemos nosotros entrar a
a hablar de lo que es un derecho internacional privado y ya poder crear como tal una definición o bien un concepto. Entonces, para definir el tema del derecho internacional privado, pues hay que tener presente que en nuestro país han existido dos grandes momentos del derecho internacional privado como tal. En una primera etapa, por ejemplo, nos encontramos con un supuesto base, es decir, que todas las definiciones que hemos visto de derecho internacional privado señalaban que tenía un único objeto, que en este caso era una rama o un conjunto de normas que tenía como único objeto solucionar o resolver los conflictos de las leyes. Y posteriormente, pues ya se comienza a vislumbrar que esta ciencia no es solo, por ejemplo, para solucionar conflictos de ley, sino que también existen otros aspectos que en este caso integran el derecho internacional privado. Por eso hay autores o hay definiciones, por ejemplo, la de Niboyet o la de Diego Guzmán Latorre, que en este caso lo que hacen es contemplar en sus definiciones otros elementos que también son importantes. Por eso es que ustedes a veces ven que nosotros llenamos de definiciones o les damos como 5 o 6 definiciones diferentes, pero esto se da precisamente porque cada autor tiene un concepto diferente o le suma un elemento que es importante para poder conocer la evolución, en este caso, del derecho internacional privado. Entonces, por ejemplo, ellos dentro de sus elementos indicaban, ¿verdad?, que el derecho internacional privado también tiene por objeto resolver conflictos de jurisdicción. Se incorpora pues a esta definición aspectos como por ejemplo el tema de la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, también el respeto a los derechos adquiridos, etcétera. Entonces, muchos de ellos quizás son elementos que a primera vista nada tendrían que ver pues con el derecho internacional privado, pero habiendo recordado ya lo anterior, ahora pues ya estamos nosotros en esa capacidad de poder mencionar que el derecho internacional privado pues es aquella rama del derecho que tiene como objeto los conflictos de jurisdicción internacionales, conflictos de ley aplicables y también los conflictos de ejecución y poder determinar la condición jurídica de los extranjeros. Esta rama del derecho pues básicamente se encarga de poder analizar las relaciones jurídicas internacionales, ya sea entre entes privados o bien donde existe en este caso un interés privado. Por lo que esta relación jurídica va a tener la particularidad de poder tener un elemento extraño, en este caso al derecho local o al derecho nacional, ya que, digamos, acá se suscita ya sea conflictos de jurisdicción o bien de la ley aplicable. Y entonces su fin va a ser determinar quién puede conocer sobre el tema y también qué derecho debe ser el aplicado. Entonces esta es parte de la función judicial como tal. Y pues también mencionarles que el derecho internacional privado, en este caso, pues no soluciona los conflictos, sino que simplemente va a determinar la norma o bien la ley de que, en este caso, el país debe utilizar en la solución de conflictos de carácter internacional, así como también el juez que va a resolver esta controversia. Entonces, ¿quién es el juez competente dentro de todo este proceso? ¿Sí? Entonces, en concordancia con lo que hemos hablado anteriormente, pues vamos a abordar pues un poco de definiciones de algunos académicos sobre las nociones que se han adoptado sobre derecho internacional privado y pues acá vamos a agarrar pues referentes como por ejemplo México, referentes también como Cuba, que tienen pues ciertos elementos que nos permiten ir comprendiendo cómo es que se va dando esta evolución del derecho internacional privado. En este caso pues tenemos al maestro José Algarag, ¿sí? Y pues él nos da una definición, en este caso nos dice que el derecho internacional privado es el conjunto de principios positivos o filosóficos
que van a regular las relaciones jurídicas, civiles y penales de los individuos sujetos a diversas leyes, estableciendo cuál de estas debe preferir para resolver el conflicto. Entonces, la mencionada definición pues reconoce expresamente la insuficiencia de la legislación vigente para poder resolver la cuestión, en este caso de la extraterritorialidad de las leyes, y se remite a principios filosóficos que pues más adelante va a hacer consistir en las diferentes prácticas y en las costumbres internacionales, o como por ejemplo puede ser la doctrina también. Y pues también en este caso tenemos a Antonio Sánchez de Bustamante, el precursor del Código de Bustamante o el Código de Derecho Internacional Privado, que en este caso pues él hace referencia a que es el conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados, cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que pueden estar sometidas a más de una legislación. Entonces, este autor hace referencia a las relaciones jurídicas de los particulares, enfatizando que interesan directamente a los particulares y no a la nación que pertenezcan. De esa manera, pues se establece esa diferencia entre el derecho internacional privado y también el derecho internacional público. Encontramos, pues también, por ejemplo, otra definición, que en este caso es de Rafael Conde Luque, y pues este autor entiende por derecho internacional privado como aquella parte de la enciclopedia jurídica cuyo objeto es constituir la personalidad jurídica del extranjero. También establece atribuirle derechos civiles y determinar la ley que debe regir en estos derechos. Otro autor, en este caso es Francisco Zavala, este también es un jurista mexicano, que lo de la siguiente manera: conjunto de reglas que sirven para decidir los conflictos entre legislaciones de diversos estados. ¿Sí? Entonces, la crítica a este concepto es que la situación conflictual pues, no se reduce a las legislaciones de diversos estados, sino que se refiere a las normas jurídicas de los estados diferentes, lo que no es lo mismo, puesto que la legislación es una noción estrecha y la norma, pues en este caso, es más amplia. Por último, pues tenemos también a otro autor, en este caso es Werner Goldschmidt, en este caso él establece o dice que el derecho internacional es el conjunto de soluciones de los casos iusprivatistas, con elementos extranjeros basada en el respeto hacia dichos elementos. Entonces, la ciencia del derecho internacional privado enseña lo que son las reglas y los métodos para poder alcanzar estas soluciones. Dentro de la definición anterior, pues, este concepto amplía de una manera indefinida los puntos de la conexión. En este caso, pues, superando la indebida reducción de ellos a la nacionalidad de las personas, también presenta, por ejemplo, la objeción de lo que es tautológico. Entonces, pues, en efecto, este autor nos habla de soluciones a los casos iusprivatistas sin precisar, pues, cuáles son estos, e incluyendo también lo definido dentro de la definición como tal. Y por otra parte, si por caso iusprivatista entendemos que es el caso del derecho privado, este pues se va o se limitaría al derecho internacional privado, a los conflictos especiales de derecho privado, siendo que los conflictos de las normas jurídicas, en este caso en el espacio, pues pueden engendrarse dentro de las ramas jurídicas ubicadas dentro del derecho público. ¿Sí? Entonces, concretemos ya a una definición pues propia, ¿verdad? Conforme a los elementos que fuimos hablando, y podríamos entonces definirlo como el conjunto de normas y principios jurídicos que, frente a la existencia de legislaciones concurrentes o bien frente a un conflicto de jurisdicción, lo resuelve. Por una parte, determinando el primero, la legislación aplicable, y el segundo, estableciendo cuál es el juez competente para conocer de la controversia. Entonces, no sé si vamos bien ahí o tomaron nota de lo que hemos ido
hablando hasta este momento. Sí, gracias. ¿Sí? Todo está bien, Lick, solo que va muy rápido. No podría proyectar esas. Sí, hemos tomado nota de algunas porque no podemos, pero por otro lado, Lick, fíjese que hay varios compañeros que necesitan ingresar, disculpe hoy. Ya les di acceso ahorita. Ah, gracias. Ajá, gracias, ahí estamos. Ok, se conectaron un poco, solo 117. Ahí estamos. Bueno. Entonces, pues básicamente ahorita lo que estábamos viendo pues eran algunas definiciones del tema pues del derecho internacional privado. Entonces, acá pues se dan los fundamentos del mismo y pues vamos a ir analizando pues algunos otros elementos que se van dando dentro de este proceso, ¿verdad? Y pues acá, por ejemplo, encontramos parte de la lógica jurídica que se va a colocar dentro de este sistema. Y pues nos preguntamos nosotros cuál es la justificación o bien la razón de ser del derecho internacional privado. Y pues para eso vamos a partir desde el punto de vista que el derecho internacional privado, por el solo hecho de su existencia, ya supone o admite que un derecho extranjero pueda incorporarse o penetrar dentro de un país a través de las leyes emanadas, en este caso, por una soberanía, que en este caso es una soberanía diferente o que al menos pues rige en un territorio distinto. En este contexto, pues entonces nos encontramos con tres elementos que constituyen en este caso pues su fundamento. Existen acá dos fundamentos de hecho y uno de derecho. Cuando hablamos de los fundamentos de hecho nos referimos en este caso pues a esa naturaleza cosmopolita que tiene el hombre y también el comercio internacional. Y el otro elemento que es el de derecho se refiere básicamente a la coexistencia de legislaciones diferentes. Entonces, de esta manera, pues, son tres, en este caso, los fundamentos que la ciencia internacional nos permite poder identificar. Dentro de esos elementos, pues, está esta naturaleza cosmopolita del hombre, está la existencia de relaciones comerciales o de comercio entre los diversos países, y está también la existencia simultánea de legislaciones diferentes o concurrentes. Entonces, cuando hablamos de esa naturaleza cosmopolita del hombre, pues nos referimos en general que las personas se pueden trasladar de un lugar a otro de forma permanente y también el hecho de trasladarse de un lugar a otro, que en este caso no significa bajo ningún aspecto que los derechos y las obligaciones se van a perder ni que van a dejar de existir, porque el hecho de haber traspasado las fronteras, o sea, siempre siguen percibiendo sus derechos. En cuanto al tema de la existencia de las relaciones comerciales o bien del comercio entre los diversos países, pues hoy en día se entiende que siempre han existido relaciones comerciales por sobre cualquier cosa. O sea, desde que tenemos conocimiento, pues las relaciones comerciales han estado, los mayas tenían relaciones comerciales con los mexicas, los aztecas, los toltecas, etcétera. En este caso, pues China también tenía comercio con otros países y así sucesivamente, pues desde la Edad Media, Mesopotamia, etcétera, todo siempre ha existido, pues el tema del comercio y pues hasta nuestros días. En cuanto a la existencia simultánea de legislaciones o que existe una concurrencia entre estas al ser diferentes, pues cada estado, recordemos pues que es soberano. Guatemala pues tiene su soberanía. Últimamente ha estado muy de moda esta palabra soberanía, pues cuando no conviene a los intereses partidistas de los gobiernos de turno, ¿verdad? Entonces ahí sí se vuelven defensores de la soberanía, pero cuando es otro tipo de cuestión que es en favor de ellos, pues ahí ni se recuerdan ellos de ese tema, ¿verdad? Pero entonces, pues cada estado es soberano para poder dictar sus propias normas o su propia normativa. Entonces, tiene la potestad de poder dictar su propio orden jurídico y pues para eso existen, ¿verdad?, los órganos competentes como son la Corte de Constitucionalidad, el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo
judicial. Entonces, no obstante, pues que tienen su propia normativa, su propio orden jurídico, existen ciertas materias, en este caso de carácter jurídico, que son tratadas por los estados de una manera distinta. Es por ello que al existir, por ejemplo, la compraventa en diversos países, las obligaciones de comprador y vendedor pueden ser diferentes en un estado y en otro. Entonces, esto pues básicamente basa en que todos los países, por ejemplo, tienen aspectos culturales distintos, aspectos políticos, aspectos financieros o tributarios. Entonces, todo esto pues va generando parte de este proceso como tal. Entonces, igual encontramos diferentes características del derecho internacional privado. Casi unieron otras 7 personas. Y dentro de estas características del derecho internacional privado encontramos pues que es un derecho positivo, también que es un derecho que rige exclusivamente para los entes privados, no para los públicos, que es un derecho adjetivo o bien atributivo, también que es un derecho territorial y también por último que es un derecho internacional. Entonces, entrando a detalle a cada uno de estos, decimos que es un derecho positivo porque esto significa que es un derecho que se encuentra legislado. No está compuesto en este caso por normas de carácter abstractas, sino que es un derecho real. ¿Por qué? Porque es un derecho escrito. Además, pues tiene su base en normas que han sido dictadas por un poder legislativo y está compuesto por normas que son incorporadas también por los diferentes estados y por los tratados internacionales. Entonces acá pues vamos a recordar pues que es un derecho que lo legislan, en este caso es competencia de uno de los poderes del Estado, que es el organismo legislativo. Entonces es un derecho real, ¿por qué? Porque está escrito, porque está en un código, porque está publicado en el Diario de Centroamérica, porque ha entrado en vigencia dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Y además, pues también están, como les dije, esas normas que están incorporadas por los diferentes estados y por los tratados internacionales. Entonces, Guatemala, a través del artículo 44 y 46, permite que ingrese al ordenamiento jurídico guatemalteco por medio de los diferentes tratados internacionales, principalmente los que son en materia de derechos humanos. Aparte, pues hay otros tratados de índole comercial que son conocidos de igual manera pues por el organismo legislativo y también por el ministro del ramo, en este caso, pues que tenga competencia del tema que se esté tratando. Si es un tema digamos, de alimentos, puede ser el Ministerio de Agricultura y Ganadería o por el tema de alimentación, por ejemplo, el Ministerio de Salud, puede estar también el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, dependiendo de cuál caso sea sometido a conocimiento, inclusive pues el Ministerio de Gobernación, y así sucesivamente pues pueden ser diferentes. Por eso es que tiene esta característica de derecho positivo, y por eso pues en el inicio de la clase les recordaba un poquito de qué significaba cada uno, en este caso el derecho positivo, el derecho real, etcétera. Ahora, la otra característica que encontramos aquí, básicamente, es que rige exclusivamente para entes privados. ¿A qué nos referimos a esto? Nos referimos, en este caso, pues, a que va a regir en cuanto a intereses particulares o a intereses privados, ¿sí? Sea que se trate, por ejemplo, de personas naturales o bien de personas jurídicas. Y pues jamás se va a referir, por ejemplo, a cuestiones que afecten a los estados en su calidad, ya sea de ente o de autoridad pública como tal. Entonces, eso sí, ¿verdad? El estado puede actuar como particular en ciertos casos. Entonces son las diferentes como que excepciones como tal, porque al final el estado pues tiene una personalidad jurídica propia también. Dentro de las características también indicamos que tiene un derecho adjetivo o atributivo. En este caso, pues nos referimos a que quiere decir que no se resuelve directamente en la cuestión debativa o la controversia suscitada,
sino que solo se va a limitar, por ejemplo, a indicar en qué legislación se encuentra la solución o bien cuál resulta ser el juez competente para poder conocer la controversia y pues jamás se va a intentar resolver la cuestión de fondo como tal. Perdón, están pidiendo acceso aquí otras personas. Listo. Muy bien. Entonces, decimos también que es un derecho territorial. Acá nos referimos que se va a aplicar en un país en una forma obligatoria a todas las personas, pero también se entiende que van a regir con plena eficacia en el territorio de un estado. ¿Sí? Por eso hablamos del tema de la territorialidad de las leyes. Y por último, pues indicamos que es de carácter internacional. ¿Por qué? Porque tiene un elemento extranjero. ¿Sí? Entonces tiene un carácter relevante que puede provenir, digamos, de diversas fuentes o bien de diversos elementos. Por ejemplo, puede provenir de un elemento personal referido, por ejemplo, a una nacionalidad extranjera o bien al domicilio del extranjero. Entonces también puede, por ejemplo, provenir de un elemento real. Por ejemplo, la situación de un bien determinado, la lex recitae, ¿verdad? Y por último, encontramos que puede provenir también del acto mismo. Esto quiere decir, pues, que el contrato se celebró en el extranjero y que los efectos se van a producir, digamos, en otro país, no en el cual se celebró, ¿sí? Entonces, pues, esos son esos elementos y por eso también encontramos dentro de esas características lo que es el objeto del derecho internacional, que en este caso se resume a dos situaciones muy concretas, que son resolver conflictos de ley y resolver conflictos de jurisdicción. Entonces, es importante pues que tengamos claro nosotros esta situación dentro de este repaso que vamos dando de lo que ustedes pues ya tuvieron oportunidad de leer y hacer las hojas de trabajo que hemos visto anteriormente. Y pues acá pues ya tratamos de entrar ya de fondo, ¿verdad? Recordando pues que el objetivo de resolver conflictos de leyes dentro del derecho internacional privado se refiere a que van a ser aquellas hipótesis en las cuales pues es preciso determinar qué legislación es aplicable a una misma relación de derecho que en este caso está sometida a diferentes legislaciones. Y por otro lado tenemos entonces los conflictos de jurisdicción. Entonces el otro objeto principal del derecho internacional privado es poder determinar, en este caso, los conflictos de jurisdicción, es decir, poder determinar el tribunal que es el competente para poder conocer y resolver la controversia que se presenta. ¿Sí? Entonces, pues por eso es importante pues tomar en consideración hasta este momento pues cuál es ese objeto del derecho internacional privado, ¿verdad? Y pues aquí ya vamos a empezar a ver también algunas características que creo que no vimos en la sesión anterior, pero que es importante pues aportarlas para un mejor complemento dentro de todo este proceso, ¿verdad? Y todo pues se traduce de que dentro del carácter internacional del derecho internacional privado, en cuanto a los problemas que se ocupan dentro de esta materia, primero pues es un derecho de tipo internacional. Trata de esas relaciones jurídicas que interesan a más de un estado y también pues se les tiene que examinar desde sus fuentes del derecho internacional privado como tal y pues también indicar que es fundamentalmente nacional y su fuente más importante va a ser siempre, en este caso, la ley. Entonces acá pues se desprende dentro de todo ese proceso a nivel internacional que es un derecho positivo, porque como ya lo hemos dicho anteriormente, ahora trasladado al ámbito internacional, básicamente sus normas se encuentran en diversos textos legales
regularmente pues son los códigos civiles, pero también, por ejemplo, tenemos nosotros nuestra ley del organismo judicial que regula parte de esta situación, o dependiendo el ámbito o la materia que estemos tratando, ¿verdad? Entonces es importante en este caso, pues, comentarles, compañeras y compañeros, que las que se encuentran, por ejemplo, en los tratados en los países a través de esas convenciones internacionales, van a poder determinar, pues, la forma de resolver los conflictos de las leyes que se presenten para el caso concreto. Dentro del tema, pues, de que entre las características es un derecho nacional, vamos a recalcar nuevamente que cada país dicta sus propias normas de derecho internacional privado, la cual, pues, en este caso se puede traducir o puede generar como consecuencia conflictos entre los demás países. Entonces, lo que para unos es aceptado como válido, para otros lo va a ser de forma parcial o definitivamente no puede ser aceptado. Entonces, por esa razón es que se van dando esas características. Acá hay un nuevo elemento que yo les cito que se llama el photoshopping, que en este caso pues consiste en la práctica de los abogados de poder plantear la solución de sus controversias internacionales ante aquel entre los distintos tribunales que pueden ser competentes y que a tenor de la ley aplicable le va a dar una respuesta jurídica más favorable a sus intereses. Entonces, pues este contiene un elemento particular que es el elemento extranjero dentro de la relación como tal. Y pues también acá encontramos entonces pues los caracteres que se van dando dentro del derecho internacional privado. Que en este caso pues previo a entrar a las fuentes, viendo la obra todavía tenemos tiempo para poder ver este tema, ¿verdad? Dentro de este carácter privado que tiene el derecho internacional privado, podemos remontarnos históricamente, por ejemplo, a que el derecho internacional privado ha quedado en este caso pues limitado a los problemas de índole privado, o sea, fuera del sector, o sea, el ámbito público, ¿verdad? O internacional público, sino que nos referimos directamente a lo privado. Sin embargo, pues también esta característica que estamos analizando se ha ido perdiendo con los años. En este caso, pues por las siguientes razones. Por un lado, podríamos decir que se va tomando en el derecho la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. Entonces, tanto es así que muchas ramas del derecho reclaman, digamos, situarse en una situación intermedia entre el derecho privado y el derecho público. Es el caso, por ejemplo, del derecho del trabajo, el cual pues es un derecho privado fuertemente reglamentado con normas de orden público que en este caso pues impiden el juego amplio de la autonomía de la voluntad, al contrario de lo que por ejemplo ocurre en el derecho civil. Entonces vean cómo una rama pues que nosotros estamos acostumbradas a dimensionarlo dentro del ordenamiento público, pues tiene esa connotación. Entonces, como les dije, al contrario, censo es lo que ocurre en el derecho civil. Y también, pues desde el punto de vista histórico, podemos referirnos que han sido los especialistas en el derecho privado quienes han abordado pues los temas que puede generar esa disciplina. Entonces, por ejemplo, tenemos al autor Andrés Bello, que era redactor de un código civil, en este caso un código peruano. Fue un tratadista pues, de estos bastante especiales en derecho internacional privado, que decía que el derecho internacional privado se han incorporado pues, criterios de derecho público o bien que han pasado, en este caso, a ser materia de derecho internacional privado, cuestiones que claramente pues, pertenecen al derecho público. Entonces, tal es el caso, por ejemplo, de las normas sobre la condición jurídica de los extranjeros, que forman parte de la disciplina jurídica o de nuestra disciplina jurídica, a pesar de que técnicamente constituyen o constituirían una materia de derecho público.
Sin embargo, pues nosotros lo estamos tratando como un elemento existencial del derecho internacional privado o que sea derivado del mismo, ¿verdad? Y pues por último, también pues se sostiene que en derecho público rige el principio de la territorialidad. En un sentido formal, pues este principio no es el que se aplica en el derecho privado. Es decir, que en materia de derecho público son los jueces de un estado quienes solo pueden aplicar las normas que son dictadas, en este caso, pues por el estado en cuya estructura formen parte. Entonces, solamente puede ser dentro de su ordenamiento jurídico. Entonces, pues en resumen, pues los elementos o las materias que comprende el derecho internacional privado, pues son, por ejemplo, la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, el conflicto de leyes y también el conflicto de jurisdicciones. No sé si por cuestión de tiempo quieren que veamos o abordemos el tema de las fuentes del derecho nacional e internacional o lo dejamos para la próxima sesión. Para la próxima. Dejémoslo para la próxima. Igual, licenciado. Perfecto. Gracias, Lee. Entonces, quiero comentarles que igual siempre por tema de zona les he ido compartiendo pues algunas actividades que ustedes van a ir encontrando pues en la plataforma de Google Classroom. Ya en un par de minutos pues se les va a compartir una lectura que es el estatuto personal para que ustedes pues lo puedan ir viendo. Entonces, lo vamos a dejar abierto para que lo puedan entregar el próximo viernes, para que lo lean pues tranquilamente, ¿verdad? Y pues también que vayan generando ustedes sus puntos para poder seguir apoyando en el curso. Y también pues es una forma de coadyuvarlos para que puedan seguir ustedes leyendo dentro de todo este contexto. Y no sé si al momento tienen alguna duda. ¿No? Solamente Anderson me acaba de enviar ahorita un correo, creo que me mandó sus integrantes del grupo. Entonces, Anderson sería el grupo 15. Solo vamos a ver ahí cuántas personas vienen dentro. 15 integrantes me está mandando. Entonces, para que tomen nota ahí de que también ya hay otra persona por ahí. Licenciado, perdone, una pregunta. ¿Los grupos usted los va a subir para saber qué grupo nos tocó? ¿Ahí fue en el Classroom o al correo o cómo nos va a mandar? Ahorita le voy a compartir. A través del grupo de Google Classroom o de la plataforma, yo les compartí un link en Excel que le invitaría a que lo pueda ver. Y ahí le van a aparecer, digamos, los grupos. Si logran ver la pantalla, por ejemplo, grupo 1 de Fátima, pues ahí está los integrantes que están dentro de esa parte. Entonces yo se los puse de manera compartida para que ustedes en tiempo real puedan ingresar, puedan accesar y verificar. Si usted sabe, por ejemplo, si usted es del grupo de Verónica Los Ángeles, perfecto. Se posiciona acá y verifica la información que aquí se encuentra. Ahora, solo no me ha dado mucho chance, pero no sé si está por ahí Ana Castañeda. Hola, Lick, sí, por acá me encuentro. Perfecto. Compañeras y compañeros, quiero presentarles a Ana Castañeda. Ella es mi auxiliar en el curso, siempre me ha apoyado ya desde varios semestres y pues ahí va a estar ella también pues tratando de coadyuvar para apoyarles a ustedes en cualquier duda que puedan tener. Entonces, si aún no se ha podido accesar a los grupos de
de WhatsApp o alguna cuestión así, pues tal vez les pediré que la puedan agregar. Y pues ella es quien me va apoyando por acá. Por aquí creo que se ve su fotita. Entonces, pues ahí sí que se las presento formalmente y pues le agradezco a Ana y también Anita que nos está siempre apoyando. A veces cuando yo no puedo dar acceso directamente a los alumnos que se van sumando a Classroom, pues ella le va dando acceso o ella, por ejemplo, va recibiendo las hojas de trabajo y toda la cuestión, todos los grupos que ustedes van generando. De hecho, pues ahorita, por ejemplo, a los grupos del 1 al 15, les pediría que cuando me puedan ya empezar a mandar ya cómo quedaron con sus grupos directamente, y si le pueden mandar a Anita el correo electrónico para que ella lo pueda tener. Entonces, pues así ella ya me arreglo yo con ella directamente, me pongo de acuerdo y coordinamos para ver todo el tema de los integrantes que aquí se vayan sumando. Entonces, no sé si Anita pues quiere expresar algo al respecto. Sí, muchas gracias, Lick. Fíjese que sí, está el grupo de WhatsApp y ahí yo ya les he estado mandando información a los compañeros. Va, perfecto. Entonces, está con la pena que no habíamos podido presentarla oficialmente, pero sí desde el primer día ella ha estado ahí apoyándonos. Entonces, creo que ustedes ya tienen ahorita el conocimiento oficial de que ella es quien me está asistiendo en este curso. También me asiste en Derecho Internacional Público. Bueno, yo creo que los que estuvieron el semestre pasado sí ya la conocían, ¿verdad? Pero para los nuevos creo que todavía no. Veo por acá dos manitas levantadas, la de Cándido Joel y de Celeste. Si quieren a la dama primero y después a Cándido. Gracias, Liz. Buenas noches. No es en relación al curso de ahorita, es que solo tengo duda, como mañana es la retrasada, ¿el contenido va a ser todo o va a ser alguno en especial, Liz? Perdón. Espérenme, solo me perdí un poquito. Vamos a dejar de compartir acá. Usted me está hablando ahorita del curso de Derecho Internacional Público. Sí, de la retrasada que es para mañana. Ah, ya, ajá. Es que yo la dejé con usted, entonces solo quería... No le creo. Sí. Conmigo casi no se queda nadie. Sí. Derecho Internacional Privado creo que sí, pero no son mentiras. Pues, bueno, yo creo que sí vamos a poner ahí las generalidades, básicamente lo último que vimos en la última unidad, lo que vimos en el examen final. Yo creo que son como 4 los que me aparecen nada más que van a estar ahorita para retrasar. Lo que sí no me recuerdo es la hora, pero sí, pues lo tenemos para mañana. A las 3 a las 5 creo que es. A las 5, bueno. Entonces solo verifican siempre el tema de los recibos y toda la cuestión para que no vayan a tener problema posteriormente, por favor, Celeste. Ok. Y pues éxitos, mañana ya sé que la va a ir bien. Gracias, Lick, le agradezco bastante. Feliz tarde. Igualmente. Cándido, buenas noches, ¿qué manda? Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Igualmente, gracias. Mi glosario lo envié unos minutos tarde, Lick. Mi pena es sobre si se les cuentan puntos o cómo se va a calificar eso, ¿verdad? Porque fue con retraso. El glosario estaba programado para hoy, ¿verdad? Sí, Lick, yo pensé que hasta las 12 se iba a poder subir y no, ¿verdad? Era antes. Sí, pues hasta las 5 teníamos hoy para entregarlo. Tal vez me hace falta solo escribirle a Anita para que le podamos tomar en consideración su nota completa. De acuerdo, Lick, muchas gracias. Gracias. ¿Qué manda Anita? Lick, solo como una intervención. Para el compañero que tiene la duda referente a las tareas enviadas tardía, yo normalmente, si la tarea está correcta, les pongo la puntuación, ¿verdad, Lick? Porque
pues se ve la intención que sí lo tuvieron que hacer y uno entiende que también tienen que trabajar y todo eso. Entonces yo sí le coloco la ponderación. Lo único que sí yo les quisiera pedir es que por favor al momento de que Eric deje un trabajo, si pueden consignar su nombre y su número de carnet en la parte de arriba, porque normalmente esa es la situación que se da porque presentan dos personas el mismo trabajo. Entonces, para que sea un poco más fácil de calificar y ver de que no le compartieron su trabajo a otra persona, sí les pediría que por favor consignen sus datos en la parte de arriba. Enterado, compañera. Gracias, Anita. Muy amable ahí por el apoyo. Entonces, pues para los que anteriormente pues no han colocado su nombre, por favor, hagámoslo de acá en adelante, ¿verdad? Para pues poder identificar de la forma correcta. Sí, Merari. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto saludarlo. Igualmente, gracias. Yo tengo una situación en el caso de mi tarea. Yo estoy trabajando ahorita y la subí, pero lamentablemente no me dio tiempo de completarla. Como escuché lo que decía la licenciada Ana, no sé si podría completarla y la puedo enviar en un segundo PDF o no sé si tengo la oportunidad de que se me pueda considerar de esta manera. Solo como referencia a que yo trabajo en un juzgado de turno. Disculpe. Si es la del día de hoy, pues hagámoslo de igual manera como nos comentó la licenciada Ana. Y pues yo comprendo, ¿verdad?, de que todos trabajábamos y toda la cuestión, pero también pues tenemos establecidos algunos momentos o tiempos específicos pues para la clase y pues por eso es que trato a veces de dejarlo dentro de esos intervalos como tal. Pero también pues comprendemos con Ana, pues nosotros también fuimos estudiantes al igual que ustedes y lógicamente pues nos debemos a nuestra familia principalmente, ¿verdad? Para generar nuestros ingresos y toda la cuestión. Entonces pues está bien, por favor nos lo envía y tal vez solo le deja ahí un como comentario a la licenciada Ana, porque ella me apoya bastante ahí para el tema de la calificación y créanme que eso sí es un tema bien complicado, ¿verdad? Porque son 248, creo que eran los que aparecían. Sí, 248. Entonces, Ok, muchísimas gracias, licenciado. Yo de hecho, a la hora que entré a trabajar estaba subiendo mi tarea y pues la verdad es de que yo entiendo que todos trabajamos, pero gracias por la consideración. Le agradezco mucho, que tenga buena noche. perfecto, un gusto saludarle, que tenga buena noche. Juan Francisco me levantaba la mano, ¿qué manda? Disculpe, buenas noches. Solo tal vez si nos podría ayudarle, yo lo digo a título personal, pero para todos los compañeros, que nos pudieran aperturar las tareas un poquito más tardecito por razones de trabajo. Entonces, tal vez ayudarnos, no sé, como a las 8 o 9 de la noche que terminamos los cursos para poder enviar nuestros